Resultados del sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Fernando Carrillo, Procurador General, ¿usted ve viable un gran pacto nacional contra la corrupción? Sí, 77.12%. No, 22.88%. Muy buenas noches. Después de 9 meses de fracasados e infructuosos intentos, la Corte Suprema de Justicia logró finalmente un acuerdo para presentarle al Senado la terna de candidatos para que esa corporación eligiera al magistrado que debe reemplazar en la Corte Constitucional al retirado Jorge Iván Palacio. Finalmente, anoche, el Senado eligió al penalista José Fernando Reyes Cuartas, caldense, para suplir esa vacante. Aun cuando el magistrado es de origen conservador, él se define no militante de ningún partido, sino que él es simplemente juez. De todas maneras, la gente que lo conoce lo considera un hombre progresista. Esa condición es la que ha permitido a los observadores afirmar que con su elección se salva la tendencia progresista que ha tenido la Corte Constitucional en los últimos años. En la Corte había un empate práctico entre 4 magistrados, son 9, 4 de tendencia conservadora, 4 de tendencia progresista. Con el señor magistrado Reyes, pues quedan 5 a favor de los progresistas. Es nuestro invitado de esta noche. Y ustedes dirán al final si lo creen progresista o no. ¿Usted cómo se considera? Gracias, Yamid, por la invitación. Es para mí un inmenso honor estar con el decano del periodismo colombiano. Su pregunta no es difícil de responder, y no es difícil de responder porque yo soy un hombre de academia. Tengo casi 30 años de estar por las universidades, y los que son mis alumnos, que son ya muchos en posgrados y en pregrados, saben de mi pensamiento. Yo soy una persona, como le decía a usted ahora al principio, que he sido presentada por el Partido Conservador, quienes me han apoyado en el Senado de la República, sobre todo porque en mi tierra las personas que pertenecen a ese partido vinieron y acogieron mi candidatura. Yo en algún tiempo en mi universidad temprana hice política con algún sector conservador en Caldas, pero a los 2 años de haber egresado de la universidad me hice juez de la República por concurso riguroso. Siempre he sido juez por concurso y hoy día magistrado por concurso. Obviamente un juez no puede militar en ningún partido, pero digo, no niego esos orígenes porque mal lo haría, porque además el Partido Conservador me acogió para apoyar mi candidatura. Pero en lo que respecta a mi pensamiento, yo soy una persona que tiene ideas de avanzada, ideas progresistas, es decir, yo creo que uno no puede ser un jurista moderno si no defiende la tolerancia, si no defiende la igualdad, si no defiende el libre desarrollo de la personalidad como un ejercicio de la dignidad de los ciudadanos, de las personas, si no defiende los valores que se derivan del medio ambiente, es decir, de la defensa del ecosistema, del agua, en fin, de estas cosas que digo que como juristas nos tiene que preocupar porque son las ideas sobre las cuales depende también el futuro de la humanidad. Por ejemplo, señor magistrado, ¿a usted le gusta en la sentencia que dictó la Corte Constitucional, de la cual usted será miembro ahora, de las 3 condiciones que se requieren para abortar? Por supuesto, y le digo más, Yamil, yo creo que la Corte en el futuro tendrá que abordar un tema que, por supuesto, tendría que venir del Congreso, que es quien legisla y quien hace las leyes. A veces aquí se ha pervertido un poco eso y se cree que es la Corte la que tiene que hacer las leyes y decidir ciertas cosas fundamentales, la eutanasia, el aborto, etc. Yo creo que la solución, por ejemplo, europea de las soluciones del plazo, y es garantizar un tiempo para que la mujer pueda decidir libremente si quiere ser o no madre, por lo que llaman el right of privacy los norteamericanos. Tiene que existir un ámbito en que la mujer libremente pueda decidir si quiere, sin ninguna condición. Y a partir de cierto momento,
ya el Estado entrará a regular y decirle, mire señora, Ya, después no, de aquí para adelante, ya no usted se puede. no puede abortar. Esas son las soluciones del plazo que son muy europeas del Tribunal Alemán, si mal no recuerdo quién las inauguró, y que ya hoy son legislación, por ejemplo, en España, después del gobierno socialista de Zapatero. Entonces, creo que son tiempos en los que se puede pensar en estas cosas también en nuestro país. Pues esa posición muestra claramente que su pensamiento y su ideología sobre el tema son muy de avanzada. Mire, magistrado Reyes, todos los observadores nacionales e internacionales dicen que tan difícil como fue alcanzar la paz con las FARC será el posconflicto que estamos viviendo. ¿Por qué? Por la dificultad que uno observa dentro de la opinión pública aceptar, reintegrar a la sociedad a quienes fueron miembros de las FARC. ¿Usted qué opina? Sí, es difícil, sobre todo porque yo creo que en el espíritu colectivo puede existir una sensación de impunidad. Las FARC han hecho mucho daño al país, 50 años de guerra, muchas muertes, mucho dolor, mucha tragedia. Y es muy difícil que la gente interiorice valores que son, mire usted, ahora que viene el Papa, hay que repensar la reconciliación, el perdón. Yo no digo si el perdón tendrá que ser o no un elemento de esto, pero reconciliarse, perdonar a quien tanto daño ha hecho, incorporarlo en la sociedad, hacerle un ciudadano con todos sus derechos y también con todas sus obligaciones, es difícil a veces para mucha gente. Yo creo que es donde está digamos, la auténtica paz, que los ciudadanos que hemos vivido del lado de la legalidad, del lado de la ley, entendamos que tenemos que reconciliarnos con quien tanto daño nos ha hecho y que pueda competir sanamente haciendo política, que haga parte de la vida económica del país, que puedan integrarse con sus familias, que puedan ser ciudadanos. Mire usted, las FARC están denunciando, entiendo, ante la Fiscalía amenazas y acosos. Eso quiere decir que incorporaron, que interiorizaron lo más importante en una democracia, la idea del Estado de Derecho. ¿Cuándo se imaginaba usted, Yamid, de las FARC poniendo denuncios? Lo están haciendo. O sea, creen en el Estado de Derecho. Y esas son las cosas que tenemos que ver todos los que hayamos estado o no de acuerdo con el proceso de paz en el referéndum. Creo que eso es lo verdaderamente importante. Y claro, por eso es difícil que todos estemos de acuerdo, porque digo, hay mucho daño, hay mucho dolor y hay una sensación de impunidad. No hay impunidad, va a haber penas, va a haber castigos. Estas son cosas que digo, no quiero meterme muy de profundo, porque usted sabe que la discusión de la Justicia Especial para la Paz viene ya enseguida y lo que sí le quiero decir sinceramente es que puede ser difícil el posconflicto, pero si interiorizamos la idea de que la reconciliación es la columna vertebral de esto, seguramente para todos los ciudadanos será mucho más fácil entender que las FARC son actores políticos válidos en esta nueva etapa. Es decir, magistrado, un voto suyo jamás complicará el proceso de paz, es decir, el desarrollo del proceso. No. Yo tengo claro que uno tiene que ser un jurista pro paz o en contra de la paz. Sí. Ahora bien, no todo vale, no todo lo que el Congreso legisle y haga por ser afín con el proceso de paz tendrá que pasar. No, esa es la tarea de la Corte Constitucional, decir si estos acuerdos y esos desarrollos de esos acuerdos pasan o no pasan el examen constitucional, integrado con el bloque de constitucionalidad y en general con el cuerpo de leyes, con el corpus juris, al cual tiene que ajustarse esos acuerdos y sus desarrollos legislativos. Pero todo voto suyo será una contribución al proceso de paz. Es que tiene que contribuir al proceso de paz en la medida en que, repito, si pasan el examen constitucional, estarán ciertamente en esa línea. Ahora, magistrado, usted mencionó hace un momento la JEP. Obviamente no va a pedir una opinión sobre eso porque no lo quiero invitar a prejuzgar. Sí. Pero ¿usted está de acuerdo con que haya un tribunal que esté por encima de la Corte Constitucional? Es que, mire, no se pueden marcar jerarquías. El Tribunal de la Justicia Especial para la Paz no estará ni por debajo ni por encima. Es un tribunal para juzgar este momento histórico, que tendrá que desaparecer inmediatamente también, pase este momento histórico. Es decir,
En Sudáfrica hablaban del Tribunal de las Lágrimas, es una referencia muy bonita. Obviamente es un tribunal, digo, una jurisdicción para la paz, pero digo el Tribunal de las Lágrimas porque es donde se reconciliaban quienes fueron afectados por la guerra y quienes fueron sus victimarios. Entonces, mire usted, Yamid, que esos tribunales no están ni por encima ni están por debajo de la demás jurisdicción. Son tribunales para esta ocasión. Por eso uno puede aspirar a decir que se va a crear un cuerpo de precedentes que va a vincular de una manera. No, vamos a resolver este problema del conflicto con las FARC con una justicia. Ahora bien, si es un tribunal para la paz o es una sala o lo tendrá que hacer la justicia ordinaria, es algo que tendrá que decidir el Congreso, que es finalmente quien tiene que diseñar las políticas legislativas. Pero, a ver, usted conoce bien las observaciones que se han hecho, en el sentido de que a la Corte Constitucional se le considera el tribunal de cierre en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la Constitución, por supuesto. Sí. Nada choca, ni podría chocar a la Corte con el Tribunal de Paz. Evidentemente que tendrá que haber situaciones donde haya solapamientos. Y de hecho, si usted mira los actos legislativos que desarrollan esta temática, verá que, por ejemplo, se ha pensado en acciones de tutela que evidentemente podrían, por ejemplo, interponerse contra actuaciones, por ejemplo, de esa justicia para la paz, etcétera. Y la Corte Constitucional, pues es la Corte que se encarga de las acciones de tutela. Luego tendrá un protagonismo ahí definitivo. Lo que pasa es que, claro, se ha regulado de una determinada manera. Ahora bien, no recuerdo si eso ya lo decidió la Corte o no de una manera final. Entonces, por eso tampoco quisiera meterme ahí profundamente, pero claro que sí, porque es que la Corte Constitucional sigue siendo la guardiana de la Constitución y la Justicia Especial para la Paz no podrá decir que va a sustraer una parte del control constitucional. Luego, claro que sí tienen que ser ocupación de la Corte. Ahora, mire, doctor Reyes, ¿usted alguna vez fue acusado o juzgado de alguna indelicadeza o algún acto indebido contra la ley? Mire, Yamid, me agrada mucho la pregunta que usted me hace porque me da la oportunidad de salir delante de una gran cantidad de cosas que se llaman propaganda negra, que cuando quieren desprestigiar a alguien que ven que puede llegar a algún cargo, ahora se contratan lobistas para que inunden las redes, digamos de basura, discúlpeme lo cortante de la palabra, pero lo han hecho conmigo. Yo tengo que decirle a usted y ante mi madre y mi padre que me están viendo esta noche en mi casa, que jamás en mi vida, y se lo digo a usted mirando los ojos, he cometido una indelicadeza. He vivido del sueldo y he vivido del sueldo toda la vida decentemente. Aspiro a seguir viviendo de mi sueldo, porque una persona como yo solo puede vivir del sueldo y ocasionalmente de lo que me gano extra como profesor universitario. Nunca me han acusado de eso. Me han acusado disciplinariamente, me han acusado de prevaricatos, que son delitos, digamos, a veces muy abstractos. Siempre he salido avante de alguna clase de acusación. Nunca he sido llevado a ningún juicio. Nunca he llegado, creo que más allá, tal vez en algún proceso disciplinario por un tema de una notificación de una tutela, que pasó de los cargos, pero jamás, de una indelicadeza. Es decir, uno puede meter la pata, como dice un amigo mío, pero jamás meter la mano. ¿Sabe por qué le pregunté esto? Sí. Porque me sorprendió que anoche, cuando se produjo su elección, lo primero que usted dijo fue: y voy a presentar mi declaración de renta. Voy a presentar mi declaración de renta. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque usted sabe lo que se está diciendo ahora de los integrantes de las altas cortes, ya sabe usted lo que pasó en la Corte Constitucional. No voy a decir nada de eso, porque yo no soy su juez, y eventualmente alguna cosa llegaría allá. Pero sí quiero decir una cosa, tanto el exmagistrado Pretel como quienes están acusados ahora tienen una garantía, que es la presunción de inocencia. Sí. Yo soy un demócrata y eso lo defiendo a rajatabla. Me parece muy grave que la gente ande diciendo que es que ya están, son unos corruptos. No lo son. Son personas inocentes que tienen que demostrar la Fiscalía y en general su acusador que no lo son. Pero como hay tanta nube, digo, sobre esto, una nube gris con cierto sabor de fetidez, olor de fetidez, quiero decirles, estos bienes tengo. Y puedo mostrar al final de mi ejercicio de Corte Constitucional que
seguramente ni siquiera los habría acrecentado, porque vivir en Bogotá me cuesta el doble de lo que una persona como yo en Manizales va, donde puede mercar en la plaza. Es que lo hago, merco en los Fruver, porque es más barato, para poder ahorrar algo del dinero. ¿Qué capital tiene usted? ¿Perdón? ¿Qué capital tiene usted? Pues en la última declaración de renta, a ver, mis ingresos no recuerdo cuánto fueron, pero mire, tengo un apartamento que está evaluado en unos 350 millones de pesos. Tengo una casa de campo que vale como otro tanto, 200, 250 millones de pesos. También en Caldas. En Caldas. Ahora acabo de adquirir en leasing un apartamento para mi hija en Manizales, un apartamento que vale algo así como 300 millones de pesos. No creo que valga más. Un carro que se lo debo a un banco, que no voy a decir cuál es, casi todo. Y es decir, mi patrimonio no creo que supere los 800 o 900 millones de pesos. Y he trabajado 28 años de mi vida y los últimos 20 años desde 1997 con un muy buen sueldo del nivel de magistrado de tribunal. Pero un buen sueldo es una manera de decir. Lo que muestra su pobreza realmente es que los sueldos de los jueces aquí son muy malos, ¿verdad? Pero no, yo creo que estamos muy bien pagados. Sí. Yo me siento muy dignamente retribuido en mi salario. Es decir, los jueces, yo creo que a los servidores públicos que mejor les pagan en el país es a los jueces y a los magistrados. Y entonces mi pregunta, para que usted medite su respuesta inmediatamente después de comerciales. Y entonces, ¿por qué tantos hombres de leyes caen en tentaciones después de comercial? ¿Por qué cree usted, magistrado, que jueces y magistrados caen en tentaciones? Ya vi, hay muchas tentaciones en el mundo. Las tentaciones del dinero y de la ostentación, además falsas. Es decir, de aparentar lo que no se tiene, de poderse comprar apartamentos en las zonas donde hoy día vale 18 millones de pesos un metro cuadrado en Bogotá. Mira, me preguntaron, ¿usted qué va a hacer en Bogotá? Yo digo, voy a alquilar un apartamento para irme a vivir. Yo no me voy a hipotecar a esta edad en la que estoy ahora, 54 años, que cumplo el 7 de septiembre. No me voy a hipotecar otra vez por 500, 600 millones de pesos para decir que voy a tener un apartamento en Bogotá, donde vive la gente acomodada de esta ciudad. No aspiro a eso. Voy a vivir en arriendo, porque no quiero hipotecarme. Yo no quiero tener que pagar cuotas de 7, 8, 10 millones de pesos mensuales para poder tener un apartamento de esos. Y entonces digo, en este mundo lleno de tantas tentaciones, de tantas cosas, de tantas ostentaciones, a veces pareciera ser que para yo poder caber en un ámbito social tengo que tener cosas que no puedo pagar. Yo creo que esa es la cosa, uno solo puede aspirar a las cosas que su sueldo le puede permitir comprar. Pero usted vio, señor magistrado, en el tiempo de hoy, la encuesta, la opinión pública que publica el mismo diario, en donde muestra cómo la opinión misma no cree ya en la justicia por culpa de lo que pasó en la Corte Suprema. Y la gente tiene razón en opinar de esa manera, porque es que estas cosas, digo, que están sucediendo es decir, que un señor como este venga a decir que entregó, mire, a mí esa cantidad, 2.000 millones de pesos, a mí no me cabe en la cabeza. Yo no veo cómo hace uno para, como si estuviera pagando una empanada, decir que voy a pagar 2.000 millones de pesos por... No sé, eso lo tendrá que decir la Fiscalía, tendrá que esclarecerlo y tendrán que vencer en juicio a estas personas. Pero lo que sí digo es, yo no sé, a mí esas cifras son descomunales y la gente tiene derecho a pensar que la justicia está corrupta cuando ve estas cosas. Además, porque hay muchos ruidos que no salen en los periódicos ni en los noticieros, de cosas que se dicen tanto en las comarcas como en la gran capital, de que a veces casi que los abogados, por ejemplo, no litigan con el código, sino con la chequera. Eso es muy grave y en muchas partes se compran jueces, se compran fiscales y esas cosas no debieran ser. Yo creo que les falta también entereza a los jueces, primero para decir no y segundo para denunciar cuando alguien les quiere tentar. Pero en general, doctor Reyes, ¿por qué cree usted que la justicia está en semejante crisis en donde hasta las altas cortes se volvieron susceptibles? Claro, porque le digo, porque hay ganas de ostentar.
de tener más de lo que se puede tener. Pero además no es solo ese el mal, Yamid, o sea, el mal de la corrupción que está evidenciado, sino el mal del atraso. Se demoran los jueces para fallar. Hay sentencias que demoran 2, 3, 5 años. Un recurso de casación a veces yo no sé cuánto dura. Mire usted que tuvieron que crear una sala laboral de descongestión porque la gran cantidad de litigios no alcanza a ser razonablemente evacuado. Hay un chiste que yo no sé si usted lo conoce, dice que un proceso contencioso administrativo alcanza como para 2 generaciones, es decir, uno como abogado introduce la demanda y quizás su nieto termine recibiendo la cuota litis que le correspondía. Entonces, claro, el atraso, la mora, y también le voy a decir otro mal, Yamid, la mediocridad. La mediocridad de... La mediocridad de los jueces y en general de la gente que trabaja en la justicia. Ahora las personas pueden estudiar desde que cada 8 días, un fin de semana, y se hacen abogados a los 5 años. Y al otro día ya pueden litigar y al otro día pueden ser funcionarios de cuando se gradúen. Es decir, ¿cómo hacemos para que la justicia tenga la mejor gente, la gente más capaz? Y digo, Mauricio García, a quien admiro tanto, decía hace poco en una columna del Espectador que tenemos que revisar eso de quiénes pueden ejercer la profesión, quiénes pueden ser jueces, quiénes pueden ser abogados del Estado. ¿Cómo así? ¿Me gradúo ayer y mañana ya puedo ser juez? ¿Yamid? Ahora, magistrado, miren, los presidentes de las altas cortes firmaron hace un par de días una declaración donde piden que se investigue, por supuesto, como dice usted, y se sancionen radicalmente y con toda fortaleza a los responsables si son hallados. ¿Usted comparte esa declaración? No, es que no podría ser de otra manera, Yamid. Es decir, en un Estado de Derecho, por lo que tienen que abogar las cortes y en general los ciudadanos, es porque todo delito, toda sospecha sea tamizada por el proceso, mediatizada por el proceso y finiquitada una sentencia de inocencia o de culpabilidad y, por supuesto, impuesto un castigo. Es que yo creo que las Cortes hacen muy bien. Es una declaración simbólica, pero con un profundo contenido, con un profundo significado. Miren, nosotros los que estamos en las Cortes, esa declaración, queremos que haya transparencia y queremos que no haya impunidad, porque las cotas de credibilidad en la justicia tienen que subir y solamente subirán en la medida en que el fiscal cumpla con sus trabajos como lo está haciendo con tanta decisión y que los jueces juzguen con imparcialidad, con respeto al debido proceso, con respeto a la presunción de inocencia, pero que juzguen y que sancionen. Magistrado, mire, yo creo que todos los televidentes están de acuerdo absolutamente en todas las cosas que usted ha dicho esta noche en esta entrevista. Pero le hago esta pregunta, que seguramente se hace en la opinión pública. Después de tanta mentira de tantos altos magistrados, ¿cómo hace la gente para creer en usted? Tengo 28 años de carrera, Yamid. Fui además procurador delegado para la moralidad pública. En esos 4 años en que ejercí ese cargo al mando del doctor Edgardo Maya Villazón. Si usted pudiera contar la estadística, siendo el doctor Edgardo Maya Villazón procurador, verá cuántos gobernadores con mi pluma destituí, cuántos concejales, cuántos diputados de este país, inclusive creo que algún, bueno, no senador porque no tenía yo la competencia, pero instruí procesos. Es decir, yo tengo una vida limpia, transparente y de responsabilidad. Si usted pregunta en mi tribunal cuántos procesos tengo a cargo hoy día, no superan los 20, porque mi dedicación es exclusiva a eso, a trabajar. Doy alguna clasecita por ahí en semana en mi Universidad de Caldas y algún día vengo al externado a dar una clase en disciplinario y nada más, porque yo creo que esa es otra forma de honradez, que los jueces se dediquen a juzgar y no a dar clases. Y la pregunta, muchas gracias, magistrado, por aceptar esta invitación. La pregunta para nuestros televidentes. El doctor Reyes ha hecho una rapidísima exposición de lo que ha sido su vida pública y su vida como juez. ¿Ustedes creen en él, sí o no? El resultado de este sondeo saldrá mañana en Pregunta de Amigos.